Bienvenidos a un viaje enigmático a través de uno de los misterios más fascinantes de la historia bíblica, Melquisedec. ¿Quién fue este personaje que aparece repentinamente en las Escrituras y desaparece con la misma rapidez, dejando un legado de misterio y especulación? En el libro de Génesis, se nos presenta como un rey y sacerdote, bendiciendo a Abraham. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre él? Hoy, exploraremos las profundidades de esta figura bíblica, navegando entre teorías y leyendas que han capturado la imaginación de teólogos, historiadores y buscadores de misterios a lo largo de los siglos. Desde interpretaciones judías y cristianas hasta teorías esotéricas modernas, Melquisedec sigue siendo una fuente de fascinación y debate. Pero antes de sumergirnos en este enigma, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartir sus pensamientos en los comentarios. ¿Están listos para desvelar los secretos de Melquisedec? Comencemos este viaje juntos. En el tapiz narrativo de la Biblia, la figura de Melquisedec emerge con una presencia enigmática y poderosa. Su historia, aunque breve en palabras, es profunda en significado y simbolismo. Encontramos a Melquisedec en el libro de Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, llevó pan y vino, y bendijo a Abram diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abram los diezmos de todo. Esta breve aparición encierra numerosos elementos dignos de análisis. Melquisedec es presentado como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, roles que combinan la autoridad real y religiosa. Su bendición a Abram, más tarde llamado Abraham, y la ofrenda de pan y vino son gestos de gran simbolismo, especialmente en la tradición cristiana, donde se anticipan elementos de la última cena de Cristo. La figura de Melquisedec se retoma y se expande en el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Hebreos. Aquí, su historia y significado se entrelazan con la doctrina cristiana. Hebreos 7 del 1 al 2. Se describe a Melquisedec de una manera que enfatiza su carácter misterioso y atemporal, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de derrotar a los reyes y lo bendijo, a quien asimismo Abraham le dio el diezmo de todo. Primero su nombre se interpreta como rey de justicia y luego también rey de Salem, que significa rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Estos versículos ponen de relieve la singularidad de Melquisedec. Su existencia sin registro genealógico y su sacerdocio eterno contrastan con las tradiciones judías, que enfatizan la descendencia y la herencia en el sacerdocio. Este contraste se utiliza en Hebreos para simbolizar y prefigurar el sacerdocio de Cristo, que también trasciende las normas y limitaciones humanas. En Hebreos se afirma aún más esta conexión. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha sido hecho, no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Porque se da testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí, la figura de Melquisedec se convierte en un arquetipo del sacerdocio de Jesús. Un sacerdocio basado no en la ley o la herencia, sino en la eternidad y la inmutabilidad. La interpretación de Melquisedec en estas escrituras ha sido fuente de intensa especulación y debate. Su aparición en Génesis y su expansión en Hebreos plantean preguntas sobre la naturaleza de su existencia y su papel en el plan divino. ¿Es Melquisedec simplemente un rey y sacerdote histórico, o representa algo más profundo y espiritual? Estas preguntas han fascinado a teólogos, eruditos y fieles por generaciones, haciendo de Melquisedec una de las figuras más intrigantes y debatidas en la tradición judeocristiana. La figura de Melquisedec en la teología bíblica es un enigma que ha capturado la imaginación de teólogos y eruditos durante siglos. Su singular aparición en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, abre un abanico de interpretaciones y significados profundos. En el contexto del Antiguo Testamento, la figura de un sacerdote rey era excepcional. La separación de roles políticos y religiosos era común, especialmente entre los israelitas,
donde el sacerdocio estaba confinado a la tribu de Leví. Melquisedec, siendo al mismo tiempo rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, rompe con esta convención. Su sacerdocio no se basa en la herencia o en la ley mosaica, sino en su relación directa con Dios. Esta característica lo distingue no solo de los sacerdotes levitas, sino también le otorga un estatus atemporal y universal. La epístola a los Hebreos presenta a Melquisedec como un tipo de Cristo, es decir, una figura que prefigura a Jesús. En Hebreos 7, Melquisedec es descrito como eterno, sin padre, sin madre, sin genealogía. Esta descripción sugiere una naturaleza atemporal y sobrenatural, similar a cómo se percibe a Cristo en la teología cristiana. La referencia a Melquisedec como sacerdote para siempre establece un paralelismo con el sacerdocio eterno de Jesús, uno que trasciende las restricciones del sacerdocio levítico. Los nombres y títulos atribuidos a Melquisedec son de gran significado. Melquisedec significa Rey de Justicia, y ser llamado Rey de Salem, interpretado como Jerusalén, lo asocia con Rey de Paz. Estos títulos resuenan con las descripciones mesiánicas de Jesús, quien en la tradición cristiana es visto como el cumplimiento de la justicia y la paz divinas. Esta correlación refuerza la idea de Melquisedec como un precursor simbólico de Cristo. Melquisedec sirve como un puente entre las tradiciones judías y cristianas. Para el judaísmo, su figura permanece envuelta en misterio, un sacerdote rey excepcional dentro de la narrativa del Antiguo Testamento. Para el cristianismo, es una sombra del Mesías prometido, estableciendo un vínculo entre el antiguo pacto y el nuevo. Esta dualidad en la interpretación de Melquisedec lo coloca en un lugar único dentro del diálogo interreligioso y teológico. En la teología moderna, la figura de Melquisedec continúa siendo un tema de debate y estudio. Algunos ven en él una manifestación literal de un orden sacerdotal divino, mientras que otros lo interpretan de manera más simbólica o metafórica. Su presencia en la Biblia sigue siendo un recordatorio de la riqueza y complejidad de las Escrituras, invitando a una exploración continua y a una interpretación reflexiva. En conclusión, Melquisedec, con su misterioso surgimiento y su significado teológico profundo, representa uno de los aspectos más fascinantes y multidimensionales de la teología bíblica. Su estudio no solo ilumina aspectos de la fe y la práctica religiosa, sino que también ofrece un espacio para la reflexión sobre los misterios más profundos de la existencia y la divinidad. La figura de Melquisedec en la teología bíblica es un enigma que ha capturado la imaginación de teólogos y eruditos durante siglos. Su singular aparición en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, abre un abanico de interpretaciones y significados profundos. Sacerdocio único y eterno. En el contexto del Antiguo Testamento, la figura de un sacerdote rey era excepcional. La separación de roles políticos y religiosos era común, especialmente entre los israelitas, donde el sacerdocio estaba confinado a la tribu de Leví. Melquisedec, siendo al mismo tiempo rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, rompe con esta convención. Su sacerdocio no se basa en la herencia o en la ley mosaica, sino en su relación directa con Dios. Esta característica lo distingue no solo de los sacerdotes levitas, sino también le otorga un estatus atemporal y universal. Tipología de Cristo. La epístola a los Hebreos presenta a Melquisedec como un tipo de Cristo, es decir, una figura que prefigura a Jesús. En Hebreos 7, Melquisedec es descrito como eterno, sin padre, sin madre, sin genealogía. Esta descripción sugiere una naturaleza atemporal y sobrenatural, similar a cómo se percibe a Cristo en la teología cristiana. La referencia a Melquisedec como sacerdote para siempre establece un paralelismo con el sacerdocio eterno de Jesús, uno que trasciende las restricciones del sacerdocio levítico. Rey de justicia y paz. Los nombres y títulos atribuidos a Melquisedec son de gran significado. Melquisedec significa Rey de Justicia, y ser llamado Rey de Salem, interpretado como Jerusalén, lo asocia con Rey de Paz. Estos títulos resuenan con las descripciones mesiánicas de Jesús, quien en la tradición cristiana es visto como el cumplimiento de la justicia y la paz divinas. Esta correlación refuerza la idea de Melquisedec como un precursor simbólico de Cristo. Melquisedec sirve como un puente entre las tradiciones judías y cristianas.
Para el judaísmo, su figura permanece envuelta en misterio, un sacerdote rey excepcional dentro de la narrativa del Antiguo Testamento. Para el cristianismo, es una sombra del Mesías prometido, estableciendo un vínculo entre el antiguo pacto y el nuevo. Esta dualidad en la interpretación de Melquisedec lo coloca en un lugar único dentro del diálogo interreligioso y teológico. Interpretaciones contemporáneas. En la teología moderna, la figura de Melquisedec continúa siendo un tema de debate y estudio. Algunos ven en él una manifestación literal de un orden sacerdotal divino, mientras que otros lo interpretan de manera más simbólica o metafórica. Su presencia en la Biblia sigue siendo un recordatorio de la riqueza y complejidad de las Escrituras, invitando a una exploración continua y a una interpretación reflexiva. En conclusión, Melquisedec, con su misterioso surgimiento y su significado teológico profundo, representa uno de los aspectos más fascinantes y multidimensionales de la teología bíblica. Su estudio no solo ilumina aspectos de la fe y la práctica religiosa, sino que también ofrece un espacio para la reflexión sobre los misterios más profundos de la existencia y la divinidad.